Muy buenos días, les saludo en el amor del Señor. Es para mí un grato gusto poder compartir junto a ustedes en esta mañana una nueva lección de la Escuela Bíblica Dominical. Así es que ahí en el calor de su hogar le pido a que usted vaya tomando asiento, vaya tomando lápiz y papel para ir tomando notas de la clase que nos corresponde hoy. Hoy día nos toca la lección número 48, la que tiene por título El Anticristo. Así que, hermano, hoy día les vengo a revelar a cada uno de ustedes quién es este personaje, el Anticristo. No, hermano, eso es broma. La verdad es que aún eh, no podemos decir, no sabemos quién es este personaje. Pero sí, a lo largo de la historia han habido muchos personajes que han tenido ciertas características que le han hecho llamar o conocer como un anticristo. Así es que, hermanos, vamos a orar para comenzar en esta clase. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que usted nos ayude a entender, a comprender más de su palabra, sabiendo que los tiempos hoy son difíciles, Señor, sabiendo que los tiempos son complicados, Padre, y qué más pedirte, Señor, que usted a través de su Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda enseñar, nos pueda ayudar cada día, Señor. Bendiga a mis hermanos y hermanas, aquellos que están cansados y atribulados hoy, dale nuevas fuerzas. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a compartir eh, pantalla acá. Vamos a mover un poquito más acá al monito. Bueno, como les decía, hoy día nos toca hablar acerca del anticristo. Y nuestro objetivo principal es que nosotros podamos conocer un poco más de este personaje. Sabemos que es un personaje misterioso, como dije en la introducción, pero este personaje ha estado presente, o el espíritu del anticristo ha estado presente a lo largo de toda la historia humana, desde después de Cristo hasta los días de hoy. Lo primero que tenemos que aprender hoy es entender el significado de la palabra anticristo en las Escrituras. Y para poder entenderla, esta viene de una palabra griega, que es una palabra compuesta, que es Christos, que significa Cristo o ungido, y anti, que significa contra. Por lo tanto, podemos entender de que anticristo es aquel que es contra el ungido de Dios, contra todo lo que se llame Dios. Y la primera vez que es nombrado, o en donde es nombrado en las Escrituras, es en Primera de Juan, en el capítulo 2, del versículo 18 al 22, ahí podemos encontrar la palabra anticristo. Y dice así, leemos todos juntos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito
como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, acá vemos de que las Escrituras habla de que han surgido muchos anticristos, muchas personas que se han opuesto, que se oponen al Evangelio, a la palabra, al cristianismo, a Cristo mismo, porque Él es la esencia del cristianismo. Cristo es la esencia del cristianismo. Por lo tanto, todos aquellos que se oponen al cristianismo son considerados como anticristos, porque se oponen. Y en los tiempos en los cuales hoy día estamos nosotros viviendo, vemos que este espíritu del anticristo ha aumentado, ha aumentado. Especialmente lo vemos mucho esto en las nuevas leyes que probablemente se oponen a las enseñanzas de Cristo, se oponen a las enseñanzas dadas por Dios mismo. Entonces nos damos cuenta de que el espíritu del anticristo es el que está gobernando a estas personas. Pero vamos a llegar al punto en el cual vamos a conocer al anticristo, aquel personaje, ¿verdad? Aquel personaje que habla de que vendría en el tiempo final, aquel que se haría pasar por el Mesías, por el ungido de Dios, para posteriormente, ¿cierto?, negar todo lo que es de Dios. Entonces, como dijimos, acá es uno de los pasajes de la Biblia donde se menciona la palabra anticristo. Dice también, el espíritu del anticristo será incorporado en la bestia. Y este personaje, la bestia, es uno de los que, aquel que se sentará en el trono, ¿verdad? En el trono del templo, se sentará para que él sea adorado. Y dice Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, esta bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, se paró sobre las arenas del mar. Entonces, aquí podemos ver que el anticristo comienza ya a gobernar sobre las naciones de este mundo, como un ser, como una persona visible dentro del panorama. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bueno, aquí está hablando específicamente a quién les hará guerra, a los 2 testigos, los cuales no se sujetarán ante este personaje, sino que ellos demandarán y predicarán las buenas nuevas del Evangelio. Y este, que es conocido también como la bestia, les hará guerra. Podemos también entender de que la primera referencia profética del anticristo es hallada probablemente en Génesis 3:15, cuando
Adán y Eva, ¿verdad? Son eh, echados del huerto. Ya sabemos cuál fue la razón por la cual ellos fueron echados del jardín del Edén. Y dice ahí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que Cristo es la simiente de la mujer y el anticristo es la simiente de Satanás o el diablo, cuyo nombre significa acusador, quien habla contra Cristo y sus redimidos. Entonces aquí ya podemos encontrar una referencia de este. Pero finalmente sabemos que Cristo es el que vencerá a este personaje, Cristo es el que lo vencerá y será echado junto al falso profeta al lago de fuego. La identidad del anticristo. El espíritu de anticristo o pues ha poseído muchos reyes y gobernantes a través de las edades. Esto lo podemos encontrar en, de hecho, si nosotros nos damos cuenta al leer, ¿verdad? La, la iglesia del primer siglo, ellos esperaban la venida del Señor y también ellos veían que a través de las situaciones que estaban viviendo, de persecuciones, de que se levantaban gobernantes, estos gobernantes tenían muchas similitudes a este personaje, al anticristo, el cual les perseguía solamente porque ellos seguían las enseñanzas de Cristo. Isaías 14, del 4 al 7, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantarán alabanzas. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que Jesús finalmente es el que vencerá, vencerá a este personaje. Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, vamos a ver también que a lo largo de la historia han habido hombres que en sus periodos han sido identificados como el anticristo. Uno de ellos fue Nerón, y Nerón sabemos que persiguió a la iglesia cruelmente, eh, utilizó a los cristianos en el circo romano, en los leones, los crucificó. Por lo tanto, los cristianos de aquel siglo creían que este hombre era el anticristo. También otro de estos personajes que en su tiempo
se decía de que tenía las características del anticristo fue Napoleón, ya que él llegó, ¿cierto?, hasta Jerusalén y entró a Jerusalén eh, cabalgando en su caballo. Todos pensaban, ¿verdad?, que este era el que venía a liberarlos y a darles la nueva patria a Israel. También otro personaje, Hitler, quien persiguió a los judíos, quien exterminó a más de 6 millones de judíos, también fue considerado como un anticristo. Otro personaje también en la historia es el Kaiser Wilhelm, quien también fue considerado en su tiempo como uno de los anticristos. También Mussolini, muchos de sus contemporáneos decían de que este era uno de aquellos. Y Stalin. ¿Qué podemos decir de todos estos personajes? ¿Qué tenían en común todos ellos? Probablemente eran tiranos, muchos de ellos crueles, sin amor y que odiaban a los cristianos. El anticristo tiene varios títulos, se le dan varios títulos en las escrituras. Uno de esos títulos es la bestia, y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 13, del 1 al 4. No vamos a buscar todos, hermanos, pero usted después lo puede buscar si quiere en casa. Está Apocalipsis en 12:18, 15:2, 16:2, 17:8, 19:19, 20, del 4 al 10. Nosotros nos vamos a buscar aquí, por ejemplo, Apocalipsis 12:18. Creo que anoté mal ahí. Voy a revisar, hermanos. Busquemos entonces a ver, para corroborar, 15:2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Entonces, ahí podemos encontrar la bestia nombrada con uno de sus títulos, la bestia. También podemos, otro de los títulos que se le da, el cuerno pequeño, y eso lo encontramos en Daniel 7 y 8. Dice que se levantará de entre los gobernadores del reino revivido de Roma, del Imperio Romano. Romanos, o sea, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como el hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y el otro es 8:9. El 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacía
la tierra gloriosa. Entonces, este personaje, hermanos, que en el tiempo, cuando aparezca, va a gobernar, ¿cierto? Las mismas tierras, y ahí yo puse un mapa de lo que fue el imperio romano en el siglo primero. Todo lo que está en rojo es lo que fue dominado por el imperio romano. La mayor parte de Europa, Asia Menor y parte del norte de África. Entonces, hermanos, este personaje que va a llegar a, a ser parte de los tiempos del fin, va a dominar toda esa área, toda el área de Europa. Hoy día quizás una parte de ello pertenece a la Unión Europea, pero sabemos que ahí donde decía que este cuerno pequeño se levantará, pero caerán otros, otros cuernos que estaban ahí, es que probablemente algunos de estos reinos caigan para que nazca este personaje. Y todos sabemos a lo que viene. Nosotros como cristianos sabemos a lo que viene este personaje. Creo que hoy se está preparando, ¿cierto? Se está preparando la cancha, podríamos decirlo así, para que este personaje entre en acción. Bien, se está preparando la cancha para que este personaje entre en acción. Yo no podría decir si este personaje ya está, probablemente esté la persona, pero aún no ha sido poseída, ¿verdad? Por este espíritu, el cual eh, va a hacer que produzca un cambio radical en el 180 grados. Bueno, cuando habla del cuerno pequeño, aquí se refiere a Antíoco Epífanes, ¿ya? Que en el año 170 antes de Cristo persiguió a los judíos y violó el templo en los tiempos de los macabeos. ¿Ya? Por lo tanto, él es un tipo del anticristo. Este personaje eh, probablemente llegue y convenza a muchos, y muchos cristianos, muchos que se dicen ser cristianos, creerán a sus palabras, se convencerán de que esta es una buena persona, que tiene muy buenas ideas, pero serán engañados. ¿Ya? También es conocido como el hombre de pecado, y eso lo podemos encontrar en Segunda de Tesalonicenses. Y le invito a que vayamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie dice os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al anticristo. ¿Ya? Él será la corporación más vil del pecado y la rebelión de la historia. También, otro de los títulos que también lo encontramos acá, se le da como el hijo de perdición. Y después de eso decía, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él es el instrumento de Satanás para seducir a los hombres. No sé, hermanos, si usted se da cuenta cómo hoy intentan seducirnos, cómo el mundo hoy intenta seducir
a los cristianos, y no solamente a nosotros. Creo que la mayoría ya han sido seducidos. Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que hoy eh, quieren libertad, entre comillas, pero que a la vez es libertinaje. Son seducidos. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo ya está en acción. Como decía acá mismo, eh, la apostasía. Esto es antes, o sea, precede a la llegada de este personaje, la apostasía. Como hombres, ¿verdad? Mujeres apostatan de la fe, diciendo de que esto son meras mitos eh, que probablemente nosotros somos personas de, del siglo pasado, porque creemos o hacemos tales cosas, pero hermanos, todo eso es parte de la seducción de este hombre, de este hijo de perdición. También aquí podemos encontrar que dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Miren la patudez de este personaje, haciéndose pasar por Dios. O sea, él quiere la adoración, él quiere que a él se le adore y no al Dios verdadero. El inicuo, segunda de Tesalonicenses 2:8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios por Él, porque Él es el único que puede destruir a este personaje. Nosotros, hermanos, quizás, probablemente algunos cristianos demos la pelea, eh, otros se rindan por todo lo que este personaje va a hacer contra la iglesia, pero el Señor Jesucristo es el que le vencerá. Y el inicuo, la palabra, esta es una palabra del griego que es anomos, que significa aquel sin ley. Se opone totalmente a toda ley de Dios. Este hombre es sin ley. Probablemente tenga sus leyes, las cuales no son las leyes de Dios. Y no sé si usted se da cuenta cómo hoy, como decía yo anteriormente, se está preparando la cancha para la llegada de este personaje, donde se están modificando las leyes, donde se están sacando nuevas leyes. Mire qué curioso. Y lo más curioso, hermanos, es que si bien es cierto, en las diferentes épocas han habido personajes que se han, se han reconocido como anticristos, lo podemos ver o darnos cuenta que esa persecución ocurrió en un cierto lugar, en un área, en una región, en un continente, pero hoy nos damos cuenta de que la forma en que se está trabajando ya no solamente va hacia un continente, sino que de la misma manera como
Ya saben todos ustedes lo que estamos pasando ahora, ¿verdad? Fue de un mes a otro mes, ya pasó de Asia a Europa y de Europa a América. Esto también ha llegado y está llegando así de rápido. Entonces nos damos cuenta cómo este inicuo, que es un personaje sin ley, que se opone a toda la ley de Dios, está hoy preparando, ¿cierto? La apostasía se está preparando para la llegada de este personaje. Y en todos los rincones del planeta se siente esto mismo de que este personaje pronto quizás aparecerá, ¿verdad? También el rey de su voluntad, porque él no hace la voluntad de Dios. Este personaje hace su voluntad. Y todos aquellos que se oponen a Dios, ¿verdad? Que son pequeños anticristos, hacen su voluntad. No quieren hacer caso de la palabra de Dios. Al contrario, creo hoy día que aquellos personajes que ellos, me he dado cuenta muchas veces, que se enorgullecen de decir, no, yo soy ateo, yo soy agnóstico, no creo en esas cosas, no creo en, es- en- en mitos. Ellos se enorgullecen de ser ateos, se creen más sabios, pero todos sabemos que la escritura dice que a lo vil y despreciado, ¿cierto? Levantó Dios, exaltó Dios para avergonzar a aquellos que se creían sabios. Así que hermanos, este personaje que hace su voluntad, ¿eh? Que hará su propia voluntad, lo podemos encontrar ahí en Daniel 11, del 36 al 45. También en Zacarías 11, del 15 al 17, dice que él es el pastor insensato, el pastor sin valor. No tiene valor, no tiene valores. Un pastor que no cuida las ovejas, que no cuidó a sus ovejas, sino que dejó que estas ovejas, ¿verdad?, se descarríen, nomás se vayan, se pierdan. Eso es lo que quiere finalmente. Eso es lo que se busca en este último tiempo, que todos se pierdan, que no puedan encontrar la luz de la palabra, que los cristianos estén temerosos también, que no prediquemos la palabra del Señor, que los cristianos estemos encerrados y no predicando su palabra, por temor a persecuciones, a represalias, lo que sea. Pero hermanos, este es un tiempo para valientes. Cada vez, cada día que pasa, hermanos, cada año que pasa, tenemos que ir siendo cada vez más valientes, estar dispuestos a dar nuestra vida si fuese necesario. Quizás hoy nosotros acá en Chile, en América, no vivimos la persecución física, ¿verdad? Quizás estamos viendo que salen leyes que decimos esto probablemente en un futuro nos va a perjudicar. ¿Qué va a pasar si aprueban esto? ¿Qué va a pasar con los pastores? ¿Qué va a pasar con la predicación en la calle? Esto, lo otro. No vamos a poder evangelizar. Pero, hermanos, en otros países esto va más avanzado. Hay países donde la persecución ya lleva años, donde los cristianos son perseguidos de una manera brutal, son llevados hasta la muerte. Entonces, hermanos, nosotros no estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso, hermano. ¿Por qué? Porque el inicuo,
¿cierto? El hijo de perdición, el hombre de pecado, el rey de su voluntad, el pastor insensato, está pronto a aparecer en el escenario. No sabemos quién es, quizás hay varios hoy en día que puedan tener ciertas particularidades y decir, este podría ser, pero no lo sabemos porque aún no se ha manifestado. Pero también nosotros no solamente esperamos a este personaje, sino que nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos irnos con Él. Amén. ¿Cuáles son las obras de este personaje? Las obras del anticristo. Dice que este será el último gobernante del Imperio Romano, reavivado, porque el Imperio Romano, ¿cierto? Tal cual lo fue en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo, este imperio nuevamente estará preparado para que este personaje sea su gobernante. Eso lo podemos encontrar en Daniel 7:8 y Apocalipsis 13:1. Este personaje, una de sus obras será proponer la paz y la tolerancia de religión. Mire qué buen personaje. Esa será una de sus acciones en las cuales convencerá a muchos. Es un hombre de paz, es un hombre de bien, es una persona inteligente, es carismático, es tolerante a las religiones. Probablemente muchos digan, estamos como siendo perseguidos, pero este personaje no, él es tolerante para los religiosos, para aquellos que quieren tener libertad de culto, para aquellos que quieren reunirse el domingo o el sábado o el día que ellos quieren. Esta persona dirá eso, pero bajo estas condiciones. Sabemos que hoy día se avanza a pasos agigantados hacia el ecumenismo, donde todas las religiones del mundo pueden estar unidas bajo una sola, bajo un solo Dios, donde no hayan diferencias. Pero aquellos que no quieran entrar a este sistema religioso probablemente sean considerados como enemigos. De hecho, el Papa dijo eso. Ellos eran, todos somos hermanos. Quería hacer una reunión, un, un sistema donde todos fuéramos hermanos. Y aquellos que no quisieran estar ahí serían considerados enemigos. Entonces, como les decía, la cancha se está preparando. Se está preparando la cancha, hermanos, para la llegada de este personaje. Dice que hará un pacto con los judíos para restaurar el sacrificio. Sabemos que hoy día los judíos también hay un éxodo de diferentes países, todos saliendo para ir a Israel. Están volviendo a Israel, saliendo de sus países donde nacieron para ir a la tierra de su heredad. Y ellos ya tienen el plan, creo que hasta tienen los planos para construir el templo. Los sacerdotes están preparados, las vestimentas, las ropas ceremoniales están todas preparadas, están preparados hasta los animales para ser sacrificados, solamente falta el templo. Y este hará un pacto con ellos y los judíos nuevamente comenzarán a sacrificar animales como lo hacían en aquel tiempo.
pero después de 3 años y medio se deshará de toda tolerancia, romperá el pacto con los judíos, y hermanos, aquí comienza la persecución. Comenzará la persecución a Israel. También dice que recibirá una herida fatal, pero será sanada milagrosamente. Una de sus cabezas recibirá una herida fatal. Esto causará asombro. Esto causará también la adoración del mundo entero. ¿Por qué? Porque la forma que él fue sanado, de una forma milagrosa, será un acto que probablemente muchos dirán, este es el líder que esperábamos. Y hablando de eso, hermanos, todos los países del mundo piden un líder que sea diferente, un líder que no haya estado metido en corrupción, en, en temas de mentiras. Todos sabemos nuestro país, lo que está pasando, nuestros vecinos, Europa, Estados Unidos, todo lo que ha pasado, hermano. Todo el mundo anhela un líder. Él es el líder, hermano. Él es el líder que va a encandilar a todos. Todos serán encandilados por la presencia de este hombre. Pero nosotros los cristianos, que somos despiertos, porque conocemos la Escritura, conocemos la palabra del Señor, estamos ahí. Este hombre blasfemará contra Dios, blasfemará contra Dios. También el tercer miembro de la Trinidad satánica hará milagros para engañar. Y eh, la tercera persona, ¿cierto? El dragón, la bestia, es el falso profeta. Este falso profeta se levantará con poder milagroso para engañar, causando que los hombres adoren a la bestia, creando una imagen de la bestia a la que le da vida y haciendo que todos los hombres tomen una marca o número de la bestia, a fin de comprar o vender. Apocalipsis 13, del 11 al 18. Siempre está el engaño. Sabemos que Satanás, ¿cierto?, es el padre de la mentira. Y su fin es engañar a la humanidad. Así que el hombre está en tinieblas. Que la luz, que es la palabra de Dios, no les ilumine, sino que puedan seguir permaneciendo en oscuridad. Dice que también una de las obras de este anticristo, que durante la tribulación patrocinará a la gran ramera. Dice que acá la gran ramera sabemos que es la iglesia falsa, aquella que se viste de, de que es la verdadera, pero que no lo es. Bueno, este personaje va a patrocinar a esa iglesia. No voy a decir quién, pero dice la escritura en Apocalipsis 17:18 que es la ciudad de las 7 colinas. En el 17:9. Los eruditos están divididos en cuanto
así esta ciudad o este sistema es la Roma o es Babilonia. ¿Cierto? Sabemos que la iglesia apostólica romana pertenece o está ubicada justamente su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Pero también se cree que puede ser la Babilonia, el sistema babilónico de adoración a ídolos eh, de aquellos tiempos. También este personaje, una de sus últimas obras que hace es reunir a las naciones para hacer la guerra contra el Cordero. La bestia reúne a todas las naciones sujetas a él y se enfrentan en la gran batalla del Armagedón, donde es totalmente derrotado, hermanos, totalmente derrotado. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque Él es derrotado y lanzado juntamente con el falso profeta al lago de fuego. ¿Dónde podemos encontrar esto, hermano? Para que usted pueda revisar después. Apocalipsis 16:16, 17:14 y el 19, del 19 al 20. Ahí podemos encontrar para que usted pueda ir estudiando más sobre este personaje. Así es que, hermanos, bueno, hay mucho tema para hablar acerca del anticristo, pero que nuestro tema principal no sea este personaje, sino que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, porque Él, ¿cierto?, lo va a vencer aquel día con la espada, ¿cierto?, que sale de su boca, con su palabra. Así que, hermanos, confiemos, mantengámonos firmes en la fe, mantengámonos firmes en su palabra, escudriñando, eh, buscando de Él cada día y también estando atentos a los tiempos en los cuales estamos viviendo. El miedo, hermanos, muchas veces no es un buen aliado para el cristiano. Al contrario, el miedo paraliza. El miedo no te deja reaccionar, tomar decisiones. Y es tiempo que como cristianos valientes, dejemos ese miedo al lado. Y seamos como David. ¿Se acuerdan cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el rey Saúl frente al gigante Goliat? Con miedo. Estaban todos con miedo. Nadie era capaz de enfrentarse a este gigante. Hoy día nosotros tenemos gigantes que se nos están acercando. Hay varios que están aquí. Pero hermanos, tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios que es un Dios de milagro. Tenemos que creer eso. Así es que les animo, les bendigo, les fortalezco, que esta clase haya sido de provecho para todos y que el Señor les bendiga gratamente a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos, y oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por su gran amor, por su misericordia. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Hemos hecho esta clase de una forma cortita, Señor, hablando del anticristo. Nos damos gracias, Señor, porque usted es el que le vencerá. Usted, Señor, es el juez justo, aquel
que dio su vida en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por venir a nuestras vidas y entender de que sin usted, Señor, nada somos. Padre, gracias le damos. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Bendiga a los jóvenes, a los niños, Señor. Padre, encomendamos nuestra vida, Señor, a usted. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fortalece al débil, Señor. Dale fuerza al que no tiene. Padre Celestial, te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que, hermanos, damos gracias, que el Señor le bendiga y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que el Señor les guarde y le bendiga. Hasta luego. Thank you.